Después de trabajar ayudando a centenas de personas a mejorar su salud, me he dado cuenta de que una de las mayores dificultades que tenemos como sociedad es tener un buen vínculo con la alimentación que nos permita tomar las mejores decisiones. El concepto de alimentarse únicamente para nutrirse nos queda bastante lejos en este siglo XXI. Comer para nosotros también forma parte de un acto social, lo vinculamos a una parte hedónica, llegando incluso a ser una forma de trasladar nuestro afecto a nuestros seres queridos. ¿Quién no ha intentado conquistar a alguien por la comida? Yo misma he sufrido esto casi desde que tengo uso de razón. Así que, sumado al bagaje profesional, mi experiencia propia me ha llevado a tratar de descubrir qué hay detrás de este tipo de conductas y por qué nos vinculamos de esta manera con la alimentación. Después de formarme y hacer un ejercicio de observación, he llegado a algunas conclusiones y además vengo a traerte la que para mí es la mejor de las estrategias para mejorar este vínculo. No solo a nivel de conducta, sino por sus potenciales cambios en nuestra fisiología. Hablamos, como te imaginarás, del ayuno. Y como me antepongo a que probablemente se te hayan venido a la cabeza un montón de motivos por los que parar el vídeo y pensar que eso del ayuno no es para ti, al final del vídeo te rompo las 3 creencias más populares sobre el supuesto estado que vas a sufrir si te expones a un periodo prolongado de horas sin comer. ¿Quién no ha comido en algún momento para celebrar, para suplir que estaba triste, para sentir confort, para deshacerse del estrés? En muchísimos casos hoy en día la parte más funcional de nutrirse queda totalmente relegada a un segundo plano y coge protagonismo utilizar la alimentación como estrategia y termina siendo una conducta paliativa o compensatoria. Te explico el mecanismo por el que pasa esto y por qué coincidentemente suele ser alrededor de eso de las 6 a las 8 de la tarde. Tiene que ver con nuestro eje HPA y nuestro sistema de recompensa cerebral. Comer, sobre todo en el caso de que lo hagamos con alimentos altamente palatables o muy altos en carbohidratos y grasas, que por cierto es el combo considerado por el excelencia para crearnos dependencia, aumenta nuestra secreción de dopamina, neurotransmisor que nos proporciona placer, muy entre comillas, después veremos por qué. ¿Cuál es el problema que tiene la secreción de la dopamina a través de los alimentos? Que realmente el mecanismo por el cual funciona la dopamina y nuestro sistema de recompensa cerebral no es tanto a través del placer, sino más bien a través del deseo. Es decir, el camino que transcurre desde que quiero algo hasta que lo consigo, pero inmediatamente en cuanto lo consigo pierdo el interés. Y esto tiene como consecuencia una búsqueda constante y bebe más de perseguir esa sensación y no tanto de disfrutarla. Haciendo un símil un poco absurdo, sería ese momento como desde que ves una presa y corres a cazarla hasta que por fin te haces con ella. El problema es que en el siglo XXI esa persecución dura exactamente 30 segundos, lo que tardas en levantarte del sofá y abrir la nevera. Esta necesidad de sentir ese placer momentáneo no cesa pidiéndonos la misma sensación una y otra vez. Es el motivo, entre otros, por el cual es bastante difícil comer ultraprocesados de forma comedida. Por otra parte, hemos hablado del eje HPA. Este eje neuroendocrino potencia la secreción de cortisol. A estas alturas todos conocemos ya la hormona del estrés. Y por el contexto en el que vivimos, completamente sobreexpuestos a esta hormona, se ve alterado el metabolismo de la glucosa, potenciando así la resistencia a la insulina. Esto quiere decir que, en esencia, estar estresado y expuesto al cortisol te hace más susceptible a tener unas demandas energéticas aumentadas y glucosa dependientes, lo que tiene como consecuencia que no tomes buenas decisiones en relación a la alimentación, ya que tu organismo se siente en situación de alerta. Y cuando tenemos prisa, necesitamos energía rápida. No somos capaces de catabolizar las grasas, sintetizar las proteínas y sacar la energía por la vía oxidativa a través del ciclo de Krebs. Lo que quiere nuestro cuerpo es correr lo más rápido posible y el sustrato preferente en esta situación es el azúcar. Además, esta resistencia a la insulina va a condicionar un buen funcionamiento del mecanismo por el cual sentimos hambre o nos sentimos saciados, que es la secreción de grelina y leptina. Y como colofón final, si añadimos que nuestro sistema consigue regular sus ejes de estrés a través del consumo de comida, el desastre está asegurado. Te resumo estos últimos puntos. 1. La comida puede alimentar tu sistema de recompensa por la secreción de dopamina y esto va a dejarnos inmersos en un bucle de insatisfacción y necesidad constante de alimentar a este circuito con más y más y más comida. Punto número 2. La comida también equilibra nuestros ejes de estrés a través de su impacto sobre nuestro eje HPA, que a nivel sintomático reduce nuestra percepción de estrés y es por eso que es
lógico que nos refugiemos en los alimentos como fuente encubierta de bienestar. Y punto número 3, estos dos mecanismos desequilibran nuestro metabolismo de la glucosa, creándonos mayor dependencia de los carbohidratos en general, haciéndonos glucosa dependientes, dificultando nuestra flexibilidad metabólica y, en esencia, desequilibrando totalmente nuestro eje endocrino-metabólico, con la consecuencia de ser menos eficientes en el uso de sustratos energéticos, más tendentes a la lipogénesis, lo que solo va a sumar factores de riesgo para desarrollar no solo problemas de conducta, sino también disfunciones fisiológicas. Por todo esto, el ayuno, no solo de alimentos, sino también de dopamina, es una gran estrategia para revertir este desequilibrio. Así que creo que es momento de hablar de ello. Vamos a empezar por dar una buena definición o una buena orientación del concepto de ayuno. Sácate de la cabeza todas aquellas creencias que tengas, porque el ayuno no es más que ese periodo de horas que pasas sin alimentarte. Es completamente indiferente que sea en periodo nocturno, diurno, el volumen de horas, aunque sí te anticipo que ayunar durante 12 horas al día se considera un ayuno fisiológico y en principio no nos beneficia como herramienta a nivel hormético. Tiene sus potenciales beneficios para la salud, pero no los que tú esperas. Vaya, que en esencia es algo que esperan tus genes y que deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros. Sería tan sencillo como adelantar la hora de la cena y atrasar un poco la hora del desayuno. ¿Y por qué 12 horas? Pues si viste el vídeo de la rutina de sueño que te dejaré por aquí, porque esto hace coincidir nuestros periodos de alimentación y de descanso con nuestro reloj interno, que se regula precisamente por los ciclos de luz y oscuridad establecidos en 12 horas de día y 12 horas de noche. No creo que haga falta que te diga en qué franja horaria deberías comer. ¿Por qué el ayuno intermitente genera tanta confusión hoy en día? Pues en esencia porque hoy realmente se trata más bien de una opción que de una necesidad o de circunstancias del contexto. Vivimos completamente sobrealimentados, con todas las opciones del planeta para poder alimentarnos en una fracción de segundo, y es por eso que el ayuno se ha vuelto hoy en día una decisión consciente. Tan distorsionado está el concepto, tan vinculado a la mejora de la composición corporal, que siento que en parte se ha desvirtuado el concepto y en general se practica mal. Para poder hacer un ayuno con ciertas garantías y que nuestra fisiología no se vea resentida, tenemos que asegurarnos de 3 cosas. La primera, que se cubran todas nuestras necesidades energéticas dentro de esa ventana de aprovechamiento en la que vamos a consumir alimentos. La segunda, mantenernos bien hidratados y mineralizados dentro de las horas de ayuno. Y la más importante, hacerlo de forma sostenible y sin que repercuta en nuestro bienestar emocional. Un porcentaje muy alto de las personas que conozco practican el ayuno intermitente con el foco completamente puesto en esos objetivos físico-estéticos, sin atender a sus sensaciones físicas y emocionales y sufriendo completamente la herramienta, planteándose unos objetivos poco realistas, con un volumen muy alto de horas de estado de ayuno y, por supuesto, mal entendido y mal configurado. No olvidemos que un estado de ayuno es en sí mismo un estado de estrés fisiológico. Esto quiere decir que como medida puntual o con una estrategia bien planificada va a potenciar adaptaciones positivas y, sin embargo, si tiene una mala estructura, no está bien entendido, definido o nos excedemos no contextualizando con el resto de variables de nuestro día a día, probablemente nos haga más mal que bien. De hecho, es una medida que yo suelo desaconsejar a todas aquellas personas que viven con un exceso de estrés fisiológico, aunque en sí mismo nos ayudaría a revertir esta situación, pero siento que primero hay que ordenar otras muchas cosas antes de utilizar esta herramienta. También se lo desaconsejo a todas aquellas personas que tengan tendencia a sufrir dietas restrictivas, a restringirse grupos de macronutrientes y que en definitiva no tienen una buena relación con la alimentación. En este caso, el ayuno puede verse como una excusa para seguir alimentando todas estas conductas tan nocivas para nuestro bienestar. El ayuno, como digo, debe plantearse atendiendo al contexto y asegurándonos de tener toda la información necesaria sobre alimentación para construirlo de forma saludable y que todas nuestras necesidades queden cubiertas a pesar de utilizar esta estrategia. Pero vamos con lo importante. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno vinculados a la ansiedad por la comida, que es en esencia
día por lo que estás en este vídeo. Vamos a dividirlos en dos aspectos: los beneficios para la conducta y aquellos que guardan relación con nuestra fisiología. A nivel conductual, pasar por estos periodos de alimentación y de deprivación de alimentos va a ayudarnos a recuperar nuestra sensación de hambre real. Va a romper con un montón de automatismos y creencias sobre la alimentación, tales como el desayuno es la comida más importante del día, tiene que estar petado de alimentos dulces o untables en leche, debo comer cada 2-3 horas para mantener activo el metabolismo y mierdas del montón con las que convivimos. El hecho de no comer tantas veces al día también va a hacer que seleccionemos mejor los alimentos, tanto por esa parte hedónica de disfrutar comiendo ya que vas a comer menos veces, como porque realmente siento que empezamos a vincularnos con la comida de otra forma, entendiéndola como una herramienta para estar sanos, lo que va a cambiar nuestro concepto en positivo. Además, y bastante importante, nos expone menos veces al reto de tener que tomar decisiones para nuestro bienestar. Es más sencillo decir que no a un ultraprocesado 3 veces al día que 5. Todas estas mejoras conductuales, en esencia, no son más que el reflejo de todos los potenciales beneficios para nuestra fisiología que tiene un estado de ayuno. Los beneficios generales son otros, pero voy a hablarte solo de los vinculados a la ansiedad por la comida. ¿Por qué se reduce con un periodo de ayuno? Lo primero de todo, porque mejora nuestra sensibilidad a la insulina, la gestión de nuestra glucemia en sangre, y eso hace que tengamos menos sensación de antojos porque hay menos demandas o necesidad de carbohidratos y nuestras fuentes de energía propias son más eficientes, por lo tanto tenemos la percepción de que necesitamos menos energía a través de los alimentos. Os puedo asegurar que nuestra fisiología puede pasar infinitamente más tiempo de 16 horas en un estado de ayuno sin necesitar una fuente de energía externa. Tenemos suficientes fuentes de grasa acumulada, cuerpos cetónicos y otro tipo de fuentes de energía que hacen que alimentarse, en esencia, no sea tan necesario, o al menos no de forma tan inmediata como pensamos. Por otra parte, los estados de ayuno promueven la producción de BDNF, una proteína relacionada con la regulación del ciclo de la dopamina y, por tanto, de nuestro sistema de recompensa cerebral. Se relaciona un aumento de esta proteína con una disminución de los niveles de ansiedad y estrés. Por si lo que llevas escuchado en este vídeo hasta ahora aún no ha roto con todas tus resistencias, te rompo 3 grandes mitos que posiblemente te estén frenando a la hora de poner en práctica esta estrategia. La primera de todas: practicar ayuno no reduce tu energía. De hecho, más bien todo lo contrario. Estar atendiendo constantemente a las demandas de alimentarte, no dejar ese espacio entre comidas y vivir en un contexto de sobrealimentación realmente potencia, como hemos dicho, la resistencia a la insulina, lo cual es directamente proporcional a volverte inflexible metabólicamente. Eso quiere decir que vas a ser menos eficiente a la hora de consumir no solo las grasas, sino todas las estrategias que tienes para obtener fuentes de energía, y eso es lo que sí te va a dar una percepción de baja energía. Ser resistente a la insulina tiene un efecto hipoglucemiante si lo contextualizamos con la actividad física. ¿A quién no le ha dado una pájara intentando entrenar sin haber desayunado? Pero ya estarás viendo que tiene más que ver con un mal funcionamiento de tu fisiología, producto de todas estas conductas, que con responder a una realidad de cómo funcionamos en sí misma. No consumir alimentos e iniciar actividad física va a potenciar la actividad de tu eje HPA, va a poner en funcionamiento tanto al cortisol como a las catecolaminas y va a disponer a toda tu fisiología en un estado de alerta para sacar la energía de donde sea. Incluso si no hubiese glucógeno acumulado, va a utilizar otras fuentes de energía de las que disponemos, como puedan ser las grasas o incluso los cuerpos cetónicos. Así que no, estar en periodo de ayuno no va a hacer que sientas menos energía. Por este mismo motivo, desterramos también el mito número 2. No te va a permitir entrenar. Es cierto que para entrenamientos con componente mucho más anaeróbico, más dependientes de glucosa, puede que sea una estrategia un poco más inteligente hacer un pequeño consumo de carbohidratos previo a la actividad, pero realmente con la suficiente flexibilidad metabólica y una alimentación durante el resto del día equilibrada y bien programada, incluso entrenar en situación de ayuno, al volverte más flexible metabólicamente, también va a hacerte más eficiente con el uso del glucógeno hepático y muscular, además de con otros sustratos como la fosfocreatina
cocina, y los otros de los que ya hemos hablado, porque dudo que hagas un ejercicio puramente anaeróbico. Y esto nos lleva al mito número 3. Un estado de ayuno va a disminuir tu capacidad cognitiva y para concentrarte. Eso es literalmente falso. Como hemos dicho, un estado de ayuno va a potenciar la secreción de adrenalina, noradrenalina, cortisol, así que ciertamente va a tener un efecto nootrópico. Va a aumentar nuestro sistema de alerta y sí, es cierto que nuestro cerebro en parte se alimenta de glucosa, pero su componente en más de un 60% es graso, con lo cual, en ausencia de carbohidratos, tiene una fuente de energía infinitamente más eficiente. Y entonces, ¿de dónde vienen todas las sensaciones que tú has experimentado en algún momento? Porque sí, las pájaras son una realidad, las dificultades para concentrarse también, y la incapacidad para tener un buen estado de ánimo y energía también son ciertamente abundantes. Realmente no son tanto creencias en sí mismas como consecuencias de una fisiología mal regulada. Bueno, en realidad sí son creencias para todas aquellas personas que ni siquiera lo han probado y que dan por hecho que van a sufrir de todas esas consecuencias. Pero la relación directa la tienen con malos hábitos nutricionales, cierta inflexibilidad metabólica y que probablemente se haya utilizado el ayuno como estrategia para la pérdida de peso sin una buena planificación de las comidas y una correcta hidratación. Es decir, se ha hecho mal, sin supervisión profesional y en un contexto de una fisiología poco equilibrada. El resultado, un desastre. Para una fisiología equilibrada, el estado de ayuno no es solo una herramienta súper potente para la salud y el bienestar, sino que en sí mismo es algo que espera de ti. El problema está en que estamos volviendo el mundo del revés y lo que en otras circunstancias es natural e inherente a nosotros, hoy en día se está volviendo un problema. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque la estrategia que te va a sacar de esa situación de desequilibrio fisiológico es precisamente el ayuno intermitente. Así que sí, podemos concluir que tanto por su repercusión a nivel interno como por el potencial que tiene esta estrategia a nivel de conducta, el ayuno intermitente se erige junto al mindful eating como la manera más inteligente de cambiar tu relación con la comida. Para terminar el vídeo te dejo con una recomendación de lectura, Alimentación Consciente de Yolanda Fleta, que no te va a hablar del ayuno, pero sí te va a hablar ampliamente de todos los temas que hemos tocado sobre fisiología y te va a dar estrategias súper prácticas para reducir tu ansiedad por la comida. Si te ha gustado el vídeo y has llegado hasta aquí, suscríbete si no lo estás y dale like para que puedas seguir creando contenido. No te olvides que en comentarios puedes dejarme temas que te interesen o hacerme las preguntas a las que necesites que conteste por las dudas que puedan surgirte de este vídeo.